¿Es narcisista? ¿Es evitativo? Hoy voy a hablarte de cuáles son esas diferencias claves que te van a permitir reconocer cuándo estás frente a una persona que tiene un estilo de apego evitativo o es una personalidad narcisista. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Hoy estuve preparando un material que realmente les va a ser muy útil porque viene a responder la duda que tienen muchos de cómo identificamos cuando estamos relacionándonos con una persona que tiene un estilo de apego evitativo, evasivo, o cuando estamos en realidad frente a una personalidad narcisista. Puede que se confunda en algunos aspectos, pero en realidad son muy distintas. Y justamente hoy vamos a hablar de eso para que realmente tengas la capacidad de encontrar cuáles son esos puntos claves que te van a permitir diferenciar una de la otra. Lo primero que quiero decirte es, como resumiendo muy cortito, qué es narcisismo y qué es apego evitativo. Narcisista es una persona que permanentemente está inflando su ego, se siente superior, tiene prácticamente nula empatía, no soporta las críticas y es muy manipulador y además es muy seductor. Cuando hablamos de apego evitativo, estamos hablando de un estilo de relación que se desarrolló en la infancia y en donde lo que vemos principalmente en el evitativo es una persona que tiene dificultad con los vínculos de intimidad, cuando un vínculo se torna demasiado íntimo. Por eso suele ocurrir mucho que esto se ve fundamentalmente en una pareja, porque es un vínculo que requiere de mucha intimidad, y es una persona que tiene dificultad con la intimidad, termina rehuyendo a esa intimidad porque tiene un gran temor de perder su independencia y de estar en un vínculo que lo termine dañando, como le pasó en su infancia, que fue lo que desarrolló ese estilo de apego evitativo. Y además es una persona que tiene mucha dificultad para manejarse con los conflictos emocionales. Muchas veces se siente desbordado emocionalmente y es una persona que tiende a ser emocionalmente hacia adentro. La primera diferencia que voy a mencionar es la diferencia que hay en el modo de expresar la emoción de una persona evitativa y un narcisista. La persona evitativa tiende a ser muy poco expresiva emocionalmente, tiende a ser distante, no tiende a hablar de lo que siente, lo que le pasa. Al contrario, es alguien que es más bien reservado cuando estamos hablando de los sentimientos. La persona narcisista suele hablar mucho de lo que le pasa, de lo que siente, de cómo lo hacen sentir, de lo que le hacen. Suele ponerse en una posición de víctima permanentemente y habla y dramatiza siempre sus emociones, lo que siente, lo que le pasa, ¿no? Arma toda una escena gigante, todo un drama porque de esa manera quiere manipular y captar atención. En ese sentido, la persona evitativa es mucho más hacia adentro, mucho más reservada con sus emociones. Después, un punto que es clave y fundamental y que te vas a dar cuenta enseguida que esa persona no es narcisista, es lo que ocurre al inicio de una relación. Al inicio de la relación, la persona narcisista tiende a hacer love bombing y tiende a seducir desde un lugar de halago, hacerte sentir que es la persona ideal, te va a decir un montón de cosas, te va a expresar un montón de cosas, va a estar hablando de sentimientos, se va a llenar la boca hablando de lo que siente, de lo que le pasa, de lo que sos vos. La persona evitativa es mucho más reservada, es mucho más corta en ese sentido, no te va a estar hablando tanto ni de lo que siente, ni de lo que le pasa, simplemente va a estar con vos, pero su parte emocional vos vas a notar como una persona que es un poco más fría, al contrario del narcisista que se muestra de una manera completamente cálida y seductora y en realidad después sabemos lo que pasa. Porque cuando empieza a pasar el tiempo, empezás a ver la verdadera cara del narcisista, empezás a ver que esa persona no es lo que dice que es, ni te trata como dice, como decía que te iba a tratar. En vez, la persona que es evitativa es mucho más constante en ese sentido. No es que cambie como el narcisista que empieza allá arriba en la relación y después termina tratándote como si fueras una basura. La persona evitativa es mucho más cauta, va mucho más lento, va mucho más despacio. El narcisista va a buscar rápidamente intimidad, va a buscar rápidamente conectar, va a buscar cercanía permanentemente justamente para poder tenerte entre sus garras y después empezar a hacer lo que quiera con vos. La persona evitativa, evasiva, va a ir mucho más lento y siempre va a estar
poniendo esa distancia. Siempre va a estar marcando una distancia porque en realidad le tiene un gran temor justamente a la intimidad porque lo pone en un lugar de mucha vulnerabilidad y no se siente cómodo con eso. Y ya que estamos hablando de la vulnerabilidad, justamente vamos a hablar de qué pasa cuando, por ejemplo, hay momentos de discusión o momentos de conflicto en una relación con un narcisista o un evitativo. Cuando entran en un momento de discusión, de conflicto, en donde empieza a haber una gran carga emocional, ya sea porque hay muchos sentimientos en juego, porque hay reclamos, porque hay problemas, el evitativo tiende a aislarse, tiende a evitar el conflicto. Cuando le vas a plantear conflicto, cuando le vas a traer algo que él considera que puede llegar a ser un problema, cuando le empezás a plantear y a reclamar cosas que él considera que no quiere poner en juego, cosas que tienen que ver con su intimidad, con su independencia, tiende ahí a poner la distancia, tiende a aislarse un poco y tiende a evadir la situación, tiende a no hablar de lo que pasa. Al contrario del narcisista, que es alguien que de algún modo se siente muy cómodo discutiendo, peleando, manipulándote, dándote vuelta a la situación, diciéndote que en realidad esto no es así, o esto estás equivocado o equivocada. O sea, uno evita esa situación de conflicto porque se siente vulnerable y se siente superado por la carga emocional de la situación, y el narcisista, al contrario, se siente muy cómodo en la discusión. Se siente muy cómodo manipulando, dando vuelta las situaciones, haciéndote creer una cosa por otra. Entonces ahí te vas a dar cuenta que el evasivo tiende a retirarse y no lo hace a modo de manipulación, como lo puede hacer un narcisista. Porque un narcisista no solamente te va a discutir, sino que también en algún momento puede ser que se retire. Pero esa retirada que hace, lo hace como un modo de castigo, lo hace para manipularte, lo hace para dañarte, cuando en realidad la persona que tiene un estilo de apego evitativo lo que busca es protegerse, es evitar el conflicto, no lo hace a modo de castigo. Quiere preservarse de una situación que lo incomoda, que lo desborda y que quizás no sabe cómo manejarlo porque no tiene las herramientas emocionales para poder hacerle frente a esa situación, porque aparte implica hablar de su intimidad, de lo que siente, lo que le pasa, algo con lo cual no se siente cómodo, entonces tiende a aislarse. El narcisista tiende a pelear, discutir, manipular, y parte de la manipulación es tomar esa distancia para ejercer un castigo y para que cambies esa conducta para de ese modo después volver. Después, otra cuestión importante que nos va a permitir darnos cuenta si hay narcisismo o si es otra cosa, es qué pasa cuando vos hablas de la dificultad que hay quizás en la relación con esto de la distancia. Cuando vos de repente planteás, bueno, mirá, yo veo que te tornás distante, como dijimos recién, el narcisista desaparece. Si vos le vas a plantear esto de por qué desapareciste, por qué te fuiste, qué te pasó, la persona que es narcisista va a tender a discutir, pelear, poner excusas, culparte, dar vuelta a las cosas, buscarle un sentido que nunca se te hubiese ocurrido pensar que podía llegar a ser eso lo que pasaba. O sea, intenta enredar y sigue con el tema de castigar. Nunca va a hacerse cargo y va a decir la verdad que tenés razón, en esto me equivoqué, en esto no actué bien. O sea, no hay una toma de conciencia. La persona evitativa, la persona que tiene esto de irse y huir de los problemas, cuando toma distancia, si vos le planteás esto en algún momento, le decís, mirá, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te fuiste? Puede ser que la persona tenga mucha más conciencia de que quizás pueda decirte, sí, tengo una dificultad, me cuesta hablar de esto, no me resulta fácil, siento nervios, siento angustia, no sé qué decirte. La persona tiene la capacidad de ser consciente de lo que le pasa y de ser consciente de que hay quizás herramientas emocionales que no tiene o recursos emocionales que no tiene, situaciones que lo incomodan. Nunca el narcisista te va a reconocer esa incomodidad o nunca te va a reconocer una dificultad propia. Al contrario, siempre te va a echar la culpa de todo. Así que bueno, ese es otro punto que tiene que ver con la conciencia del problema que cada uno tiene. El narcisista va a tener cero conciencia del problema y la persona que tiene un estilo de apego evitativo puede hacerse cargo y puede tener conciencia de lo que le pasa y puede plantearte que quizás se siente bien con vos, pero no se siente preparado para una relación más cercana, una relación más íntima. Puede hablar de eso,
no el narcisista. Y ya que estamos hablando de esto, vamos a hablar de un punto que es clave y fundamental, que es el nivel de empatía que puede tener una persona narcisista y una persona con estilo de apego evasivo o evitativo. La persona que tiene estilo de apego evitativo puede entender lo que te pasa, puede comprender lo que sentís, puede conectar con lo que estás pasando, más allá de que quizás no te pueda dar la respuesta que esperás, más allá de que quizás no cambie esto de la distancia, esto de la evasión, pero lo va a entender. Inclusive muchas veces va a tomar distancia porque siente que te va a complicar la vida con su manera de vincularse, entonces muchas veces para evitar un problema termina tomando distancia, pero tiene esa conciencia y tiene esa capacidad de empatía, algo que la persona narcisista definitivamente no tiene y nunca va a conectar con vos, con lo que te pasa. Te puede hacer creer que conecta si de repente te quiere manipular, pero realmente no va a conectar porque justamente es una persona que ve a los demás básicamente para utilizarlos por un beneficio propio, como si fueran objetos, y siempre está pensando en para qué le podés llegar a servir y de qué manera le podés inflar su ego. Entonces vive en ese terreno en donde no está la capacidad de empatía. La persona evitativa muchas veces puede sentirse con incomodidad, puede sentirse culpable, puede sentirse mal. De hecho, muchas veces luego de tomar distancia se acerca porque en realidad siente algo por vos, pero es alguien que tiene este conflicto con la intimidad. Entonces cada vez que haya un vínculo que implique intimidad, mucha cercanía, siempre le va a generar un conflicto y obviamente que lo puede trabajar y obviamente que es algo que con terapia, con trabajo, nosotros con nuestro equipo trabajamos un montón con personas evitativas, con personas con apego ansioso y realmente se trabaja y uno, si bien quizás no deja de ser o no deja de tener la tendencia que cada uno tiene, pero sí lo tiene mucho más elaborado, mucho más comprendido, mucho más asimilado y se pueden desarrollar recursos emocionales justamente para hacer frente a esas situaciones. Acá es importante entender que una persona que tiende a ser distante, que se muestre fría, que frente a un problema huya, no necesariamente es alguien narcisista, sino que puede ser alguien que tiene un conflicto con los vínculos de intimidad, los vínculos de cercanía y que realmente se le plantea un problema al evitativo cuando quiere tener un vínculo cercano con alguien porque como cualquier persona quiere ser querido, quiere el afecto, pero lo lleva a una zona de mucha vulnerabilidad que termina evitando. Así que espero que estos puntos te hayan aclarado, te hayan servido y quiero que sepas que voy a seguir haciendo más videos. Si tenés algún tema que quisieras plantear para que haga un video, déjamelo en comentarios. Si tenés dudas, también comentalas. Si te gustó, dale me gusta y nos vemos en el próximo video. Suscríbete al canal si no estás y hasta la próxima.